Buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy se viene a comentar un poco lo que se viene haciendo en el canal y es un poco hablar sobre la teoría de la personalidad, detallar de manera más precisa lo que aquí se trata, que es el indicador Myers-Briggs. Como siempre decimos, si no te suena nada de lo que se habla aquí, pues asegúrate siempre de chequear en la descripción del vídeo todo tipo de información relevante, vídeos de introducción y todo tipo, en definitiva, de contenido que te puede ayudar a hilar un poco más todos los conceptos que hoy se van a tratar en el vídeo, ¿no? Dicho lo cual, solo me toca decir que vamos a abordar ese tema que tampoco se ha abordado demasiado entre los entusiastas del MBTI, el Myers-Briggs, y es el de los subtipos, ¿no? Ya hemos comentado un vídeo introductorio de los subtipos y hoy se viene a tratar la personalidad ESTJ y los subtipos que envuelven a esta personalidad ESTJ. Bien, vamos a siempre hablar de las funciones cognitivas porque doy por hecho que ya sois más o menos expertos, ¿no? Y doy por hecho que sabéis las funciones cognitivas. Y STJ, funciones cognitivas, como siempre decimos, T, Si, Ne, Fi. En este caso, podemos hablar de un subtipo, un STJ, subtipo T, o sea, subtipo dominante. Un STJ con ese subtipo T sería una personalidad pues que se centra demasiado en lo ecuánime, ¿no? Sería el más frívolo de todos, sería el que más se centra en lo correcto y en lo incorrecto y no se deja llevar tanto por las emociones, por lo que le pueda suscitar el momento en forma de sentimientos, ¿no? Digamos que es el más el menos conmovible, el menos agitable y el más, digamos, impertérrito, ¿no? Esa personalidad que es muy fría, ¿no? Y sabe cómo ser totalmente diligente para que se cumplan los estándares de la verdad y de lo correcto. Entonces sería un poco este T, subtipo T del ESTJ, el más correcto, el más que en el más que predomina la lógica y el orden, la estructura de ideas, digamos, de una manera sistemática, ¿no? Y automática, esa estructura de ideas lógicas. Y en definitiva es lo que hablamos, ¿no? Demasiado centrado en lo puramente ecuánime, justicia, siempre, esas palabras a lo mejor retumban mucho en su cabeza, justicia, ecuánime, correcto, justo, y es un poco lo que encontraríamos en el T dominante, en ese subtipo de STJ, T. Es un poco como también comentábamos en el ESFJ, ¿no? Que al fin y al cabo decíamos que cuando estabas en el subtipo de dominante, pues estabas muy enfocado en el exterior, a que ya hablábamos, que en el caso del FE era hacia las personas, hacia gestionar un poco lo que le envolvía y a la perfección para que se sintieran bien las personas, y en este caso el T es un poco hacia afuera también, hacia el exterior, pero con esa estructura lógica, que es el TE, pensamiento externo, y enfocándose en esto mismo, en lo correcto, en la veracidad, en lo exacto y en el orden, básicamente. Y bueno, el subtipo sí, que probablemente, como siempre decimos, es más común, aunque el T también, subtipo sí secundario, STJ sí,
es un poco lo que probablemente nos encontremos por ahí, ¿no? Un STJ que esté muy centrado en, en progresar en su trabajo, en ser muy eficiente en su trabajo, en cumplir las normas bastante bien, ¿no? En enfocarse demasiado en tener esa productividad y esa corrección y puntualidad también decimos a veces, ¿no? Son muy puntuales y muy diligentes en ese sentido, ¿no? En su trabajo y en hacer las cosas bien y que salga totalmente rentable y productivo ese trabajo que ellos hacen. Entonces un poco parecido también al ESFJ, ¿no? Cuando hablamos del ESFJ que tenía sí, secundario, ese subtipo sí, pues es un poco parecido a este STJ sí. Se encarga un poco de sustentar los pilares de esta sociedad, ¿no? Y encargarse de progresar y escalar en posiciones en su trabajo, en su labor y en definitiva de encargarse de que todo se cumpla, todos los estándares se cumplan, siempre decimos, a la perfección, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que sucede con este subtipo sí del ESTJ, subtipo secundario. No hay mucho más que hablar porque es simplemente el ESTJ común que podríamos ver estereotipado en todos los lados, ¿no? Ese ESTJ tan diligente y tan correcto. El NE, subtipo NE, como siempre decimos, los subtipos terciarios suelen ser confundidos siempre porque hay personas que se encargan tanto de sacar esa función cognitiva terciaria que la desarrollan, sobredesarrollan tanto que se convierte en su subtipo, y podríamos encontrar un STJ con subtipo NE que se les puede confundir con otra personalidad de otro subgrupo, de otro supragrupo, perdón. Y lo que sucede en el comportamiento de estos STJNE es un poco lo que veníamos hablando también con el SFJ, ¿no? Un poco tienen esa visión lateral de darle a las cosas, ¿no? De darle a los procedimientos, porque siempre hablábamos en el supragrupo de los centinelas, el FE y el T era un poco diferente, bueno, es diferente, porque el FE se encarga un poco de las emociones, de la armonía y tal, y el T un poco de los procedimientos que se hacían dentro de la sociedad para avanzar y para progresar y para que la rentabilidad sea rentabilidad y efectividad en sus labores o en sus juicios, toma de decisiones, sea la más correcta. Pues en este caso el NE, subtipo STJ NE, lo que hace es un poco eso, ¿no? Darle esa visión lateral, a los procedimientos, ese revisionismo a los procedimientos que siempre se han hecho, y le da una especie de toque distintivo, ¿no? De mirada de pájaro, se suele decir, ¿no? De mirar desde arriba un poco y visualizar que los procedimientos para alcanzar metas o para progresar a lo mejor se tienen que revisar, o ellos directamente elaborar unos nuevos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hace el STJ con su tipo NE. También se le puede decir que son un poco más inteligentes en ese sentido, ¿no? Porque tienen esa capacidad de recabar y recopilar tanta información, como decimos, desde esa vista de pájaro, que ven distintos procedimientos o posibles que se puedan implementar para mejorar los ya convencionales, y en ese sentido que serían que son más inteligentes y más con más vocabulario también, ¿no? Sean muy buenos también en la retórica o en la dialéctica, ¿no? Porque tienden a recabar y reintegrar más datos. Y en general es un poco lo que hace ese NE terciario, ese subtipo de STJ NE terciario. Con ese NE le da un punto extra para
abarcar mucha más información que integrar a esa base de datos, ese almacén que ellos tienen, obviamente el sí secundario. Entonces le da un plus, digamos, de información y de intelecto, también se podría decir, ¿no? A ese STJ subtipo NE. No creo que quede más que hablar del NE, ¿no? Porque es un poco, podéis hacer comparación con respecto al SFJ-NE también, que era un poco lo mismo, ¿no? Todas unas personalidades también un poco más avanzadas, entre comillas, por esa capacidad de explorar un poco más. Pero se queda más o menos ahí, ¿no? El subtipo NE de STJ. Sería el último subtipo, sería el Phi, que es el menos común, obviamente, como siempre decimos, casi imposible de encontrar porque es casi imposible de encontrar un STJ que haya desarrollado bastante el Phi cuarto, o sea, el Phi amenazador que tienen en la cuarta posición. Entonces, ya que lo hayan sobredesarrollado tanto como para hacer subtipos, pues es más complicado, ¿no? Aún. Pero en tal caso, se podría decir que el STJ subtipo Phi, en cuarto lugar, sería un STJ que se centra muchísimo más en los sentimientos de los demás, en cómo le pueden sentar los juicios y la toma de decisiones que ellos hacen, ¿no? Y en definitiva sería muy raro de ver, ¿no? Y muy chocante de ver ese STJ subtipo Phi, porque ellos, digamos que son muy frívolos, son muy el fin justifica los medios, ¿no? Quieren siempre ir a la meta, a lo rentable, a lo que salga, a lo que saque productividad, ¿no? Al fin y al cabo. Y es un poco contradictorio que integre demasiado ese fin, ¿no? Serían personalidades que realmente súper inteligentes, porque si saben llegar a su fin sin dañar a nadie o teniendo en cuenta los sentimientos de los otros y teniendo esa capacidad de empatizar increíblemente, pues serían una personalidad muy curiosa, ¿no? De ver y muy interesante. Pero sería un poco eso, ¿no? Sería una personalidad que estuviese pendiente todo el rato de a ver si esta toma de decisiones, este juicio que hago yo en este proyecto o en esta situación en concreto, le puede dañar al otro, ¿no? Sería muy interesante de ver, la verdad. Pero es un poco lo que caracterizaría al STJ Phi, subtipo Phi, ¿no? Yo creo que se ha hablado bastante por hoy de los subtipos del ESTJ. No me voy a alargar demasiado tampoco el vídeo, creo que es suficiente. Como siempre digo, muchísimas gracias por seguir ahí, por estar pendiente, por compartir y darle likes a los vídeos. Como siempre digo, suscribiros si no lo estáis. Chequead todo tipo de información relevante que hay en la descripción del vídeo para enteraros un poco más de esta maravillosa teoría. Como siempre digo, ya nos veremos en próximos vídeos. Un saludito y hasta la próxima.